usted quiere ser presidenta, sin duda. Usted lleva todo el fin de semana diciendo que no es candidato, entonces ¿por qué renunció? Entonces, ¿cuál es la coherencia de esa propuesta de los congresistas de bajarse el salario? Usted ya está hablando de fraude, de robarse las elecciones. Supone que el país se perdone ese episodio. Indagatoria con Melquisedec Torres. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Indagatoria ha vuelto para hacer las preguntas y encontrar las respuestas que los colombianos esperan de sus grandes líderes. Para esta sesión de Indagatoria hemos invitado a un economista bogotano con doctorado en economía, saltó a la vida pública hace apenas 7 años, compitió por la alcaldía de Bogotá, se convirtió en concejal y ahora quiere ser presidente de la República, el doctor Juan Daniel Oviedo. Doctor Oviedo, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Muy emocionado de estar aquí en Indagatoria. Muchas gracias a usted por aceptar nuestra invitación. Juan Daniel Oviedo, decíamos que usted aparece hace apenas 7 años al país. ¿Dónde andaba antes? Estaba en la academia y en la consultoría. Era director de planeación y efectividad institucional de la Universidad del Rosario, en donde fui profesor hasta 2023, profesor asociado de carrera en la Facultad de Economía, y tenía una firma de consultoría en asuntos regulatorios del sector energético y del sector tecnológico. En la academia, con un doctorado en economía, con un mundo completamente distinto a la política. ¿De dónde aparece entonces ese bicho de la política que lo tiene hoy como candidato presidencial? Bueno, pues la política como tal apareció también por una coincidencia, y es que el entonces candidato y hoy presidente Gustavo Petro puso mi nombre en la opinión pública a la hora de decir 2 días antes de la primera vuelta presidencial que Oviedo sería el único del gabinete del presidente Duque que él mantendría bajo su gobierno. Y eso generó una explosión de curiosidad en la gente de saber quién es ese man, por qué hablan de él, y esa curiosidad permitió que la gente expresara un agradecimiento de la labor que yo hice en el DANE, sobre todo con algo muy conmovedor, y es gracias por decir la verdad y gracias por hacer la tarea. Y cuando uno en Colombia, a un servidor público, le dicen eso, es porque hay una oportunidad de seguir sirviendo al país. ¿Pensó en aceptar esa invitación que le hizo el presidente Petro? ¿La caviló, la discutió con amigos, con la familia? ¿O dijo, no me meto? Lo consideré y me salvé de no meterme. ¿Y por qué cree que se salvó? Lo consideré porque en ese momento yo estaba discutiendo en el Congreso de la República un proyecto de ley sobre la independencia del DANE, que hoy es la Ley de Estadísticas Oficiales, que no tuvo tal independencia al final por su paso en el Congreso, y quería que el país entendiera que el DANE podría ser el mismo, con la misma claridad, tanto para un gobierno de derecha como para un gobierno de izquierda. Sin embargo, creo que fui de los primeros que me di cuenta, Melquisedec, de la soledad del poder del presidente Gustavo Petro. Una persona que en redes, en line, era súper, llamémosla, cariñosa y apreciativa de decir que chévere que vengas a trabajar conmigo, y por otro lado un equipo de empalme dándome palo y palo y palo y palo. Entonces, cuando uno se da cuenta que como director del DANE uno es un mensajero y al mensajero le ponen mensajero, pues es mejor no aceptar el cargo, y por eso fue que tomé la decisión de abandonar la invitación y aspirar a la alcaldía de Bogotá. Por supuesto, luego hablaremos de eso, de la independencia del DANE y de la confiabilidad o no de las cifras para los colombianos. Pero en este punto, usted llega a la alcaldía de Bogotá como candidato, logra el segundo lugar, estuvo liderando las encuestas en buena parte de esa campaña. Al comienzo, es ¿Se sintió increíble. alcalde? Las campañas largas son demasiado costosas, llamémoslo. Pero se sintió alcalde en algún momento, ya soñaba que voy a posesionarme. Siempre. Es decir, yo creo que cuando tengo un propósito, uno se personifica. Como dice mi mamá, declárelo, declarado. Yo quería ser alcalde de Bogotá y me parece que en ese momento era una oportunidad maravillosa para que la gente entendiera que la ciudad podía gobernarse con evidencia, que se podría gobernar escuchando y sobre todo con mucha empatía, ¿sí? Porque veníamos de una ciudad que apenas estaba despertando de los estragos del confinamiento asociados con la pandemia
de la enfermedad COVID-19. Usted saca más de 600.000 votos, queda segundo en esa contienda. 600.000 votos, por lo menos lo que dicen los expertos, de absoluta opinión, sin ninguna maquinaria, sin partido político, a punta de firmas se inscribió. 204.000 firmas que recogimos durante 6 meses continuos en la calle en Bogotá. Y hoy está en el mismo ejercicio de recoger firmas. Sí, pero la calle está más dura ahora. ¿Ah, sí? Sí. Hay Claro. más competencia, ¿no? Sí. Tenemos, Hay más creo que competencia, 70 pero también hay listas buscando firmas. más espontaneidad en la beligerancia. Como, ¿sí? Así como hay aprecio, también hay expresión fresca de decir, ¿usted qué hace acá? ¿A usted le han dicho eso? Sí, Ajá. claro. Entonces uno siente la calle mucho más beligerante y eso va a marcar muchísimo este proceso político de 2026. Bueno, usted dice que está difícil la recolección de firmas. ¿Cómo va? ¿Las va a alcanzar? Estamos hablando de más o menos 700.000 firmas válidas que necesita para inscribirse. 635.000 aproximadamente. Llevamos 460.000 recorriendo el país, más de 8.100 kilómetros en flota, ¿sí? Porque los recursos son limitados y como buen economista uno tiene que saber optimizar los recursos limitados y viajar en flota es muchísimo más económico que viajar en avión. ¿Sí? Por ejemplo, ir a Pitalito, que visitamos Pitalito, Bogotá en avión, equivale a llevar a esa persona en flota y pagarle el hotel de toda la semana de ruta que nosotros estamos haciendo. Entonces, recorriendo el país, más de 8.000 kilómetros, 13 departamentos, 35 ciudades, llevamos a la fecha 460.000 firmas. Está difícil, ¿no? Sí, hay que reconocerlo, pero es un proceso en el cual uno tiene que reconocer las restricciones del proceso político del país. Pero digo difícil, ¿por qué? Porque para explicar a muchos oyentes que seguramente y televidentes que lo desconocen, no se requiere tanto llegar a 635.000 o 40.000, sino más de 1 millón porque viene una depuración. 460.000 ya están validadas. Depuradas. Nosotros tenemos un Ok. servicio de auditoría. Entonces le faltarían 200.000 más o menos en este momento. Bueno, ¿por qué cree que puede ser presidente de Colombia? ¿Por qué cree que tiene la capacidad para ser presidente del país? Bueno, porque yo creo que en primer lugar Colombia, después de estos 3 años largos del gobierno del presidente Gustavo Petro, a las malas o a las buenas, está entendiendo que dividir, que es el camino fácil de la política, es muy costoso a la hora de tener un rumbo como país. ¿Sí? Y Colombia es un país muy complejo, muy heterogéneo, desconectado, afectado por la inseguridad, por la informalidad, ¿sí? Por la indolencia de la clase política tradicional. Y hoy la gente quisiera ver opciones de sumar, de cómo unimos al país alrededor de un propósito de futuro y sobre todo cómo salimos de ese juego de culpables del pasado para pensar cómo vamos a lograr que en 2050 Colombia pueda aspirar a ser un país desarrollado porque vamos para viejos, pobres e informales. Pero me refiero más a su condición personal. ¿Por qué cree usted que tiene la estatura intelectual o académica o de experiencia política? Pelo palmoño, como dicen. Pelo palmoño Bueno, para dirigir este país tan complejo. Yo creo que la experiencia del DANE hoy, retrospectivamente, fue determinante, ¿sí? Entender que detrás de cada cifra, Melquisedec, hay una familia, hay una empresa, hay un vendedor ambulante, hay un alcalde, ¿sí? Hay una ciudad, un municipio, y ver los matices tan heterogéneos que tienen esas caras y esos lugares del país, manejarlos y haberlos conocido en un momento crítico como fue la pandemia y el estallido social, inspiran muchísimo a lograr que esos datos se conviertan en decisiones concretas a la hora de resolver los problemas del país. Creo que no me ha contestado todavía en concreto por qué quiere ser presidente y por qué cree que puede ser presidente de Colombia. Lo escucharemos en unos segundos. Está con nosotros Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial. Indagatoria con Melquisedec Torres.
Doctor Juan Daniel Oviedo, le digo doctor además porque tiene doctorado. Y en Colombia, lamentablemente, pues hizo carrera hace muchos años. Decirle doctor, hay una frase muy fuerte para eso, a cualquiera que tenga un título. Pero aquí usted tiene un doctorado. Lo hizo en economía. ¿Qué significa tener un doctorado en economía? Que, por supuesto, a mi juicio, es de las carreras más complejas que hay en el mundo profesional y académico. Bueno, para mí, tener un doctorado en economía es haber demostrado ser capaz de superar una prueba tremenda. ¿En qué universidad fue? Es muy difícil. ¿En qué universidad? En la Universidad de Toulouse, en Toulouse. Francia. Ajá. ¿Cómo lo logró? ¿Muy costosa? No, es pública y obtuve en el primer año una beca de la Universidad de Toulouse por mi rendimiento académico de mi carrera aquí en Colombia y posteriormente obtuve la beca del Banco de la República que se la daban en ese momento a los 5 mejores estudiantes de economía del país que querían hacer sus estudios de doctorado afuera. Es decir, usted sí fue un gran estudiante becado por todos los méritos. Un nerd. Y no nerdos. Y no como algunos que posan de haber estudiado tanta cosa y nunca terminaron nada. Sufrí, por eso me siento orgulloso del doctorado y siento que hoy esta incursión en la política es un nuevo doctorado porque es un desafío personal, es una prueba de capacidad, que uno sí puede superar ese hito tan importante de ser capaz de aportar a la ciencia y al conocimiento en economía. Usted dijo hace un momento que esa experiencia como director del DANE, que fue donde los colombianos lo empezamos a conocer, es uno de los grandes capitales que tiene o activos para aspirar a ser presidente de Colombia. Pero bueno, la dirección del DANE es un asunto, digamos, de una entidad altamente técnica, pero el país tiene complejidades mucho más grandes. El orden público, el manejo total de la economía, el manejo de los programas sociales, las relaciones internacionales, el manejo del Congreso. ¿Cómo se ve en un escenario en el que usted no ha estado? Porque usted pasa del director del DANE a candidato a la alcaldía, concejal de Bogotá y ahora candidato. Bueno, Melquisedec, buena pregunta. Primero, para todos esos temas hay datos y el DANE los manejaba. La encuesta de cultura política, la encuesta de convivencia y seguridad ciudadana, la encuesta de calidad de vida, la gran encuesta de hogares. Es decir, la capacidad que tiene Colombia de encontrar en los datos una fuente clara o una brújula para tomar decisiones es meridiana. Sí, desaprovecharla es muy difícil. Pero una cosa es tener acceso a datos y procesarlos técnicamente, y eso lo pueden hacer muchas personas que tienen su misma formación. Otra cosa es el nivel que se necesita para dirigir el país en todos esos ámbitos. Claro, yo creo que también la formación que yo tuve como doctor en economía, sobre todo en asuntos de regulación económica, que me permitió a muy temprana edad estar definiendo políticas de seguridad energética en Francia, en Bulgaria, en Hong Kong, pues ya me hizo pensar en cómo los datos y la economía se implementan en decisiones en política. Y además uno de los fuertes de mi formación en economía es la economía política. Y hoy Colombia necesita entender la política desde el punto de vista de los incentivos y de la capacidad de cómo alineamos al sector público y al sector privado alrededor de los propósitos de desarrollo común. Entonces yo creo que hay diferentes caminos para llegar y por eso es muy odioso también la gente que descalifica las capacidades de otros simplemente porque son distintas. Las mías, el DANE, mi doctorado y sobre todo el Consejo de Bogotá, de entender el control político territorial y entender la inoperancia a veces de ese control político por la forma como se gobiernan las ciudades en el país, también ha sido un ejercicio que me permitió conocer la política desde diferentes perspectivas, no necesariamente desde la perspectiva de ir a pedir el voto y gobernar. Sí, un paréntesis, usted dice que estudió en Francia, en la Universidad de Toulouse. ¿Habla francés oui. Perfectamente? Parfaitement. ¿Inglés también? E inglés también, sí. El inglés lo aprendí en el colomboamericano aquí en Colombia y lo perfeccioné cuando trabajé en Inglaterra. ¿Otro idioma? No más. No más. Pero bueno, tendremos un presidente, si usted ganara, políglota.
superando un poquito lo que hemos tenido antes, ¿no? Claro que la inteligencia o- artificial ahora lo resuelve todo, ¿no? Cualquiera aparece hablando cualquier idioma. Pero la diplomacia requiere y el Exacto. manejo internacional Exacto. es indudable que hay que dominar otros idiomas, sobre todo quienes dirigen el país. Pero bueno, hoy piensan otra cosa. Claro que sí. Sobre todo, también hay que recordar que Colombia es líder en el sistema de Naciones Unidas del Club de Amigos del Español. Sí, y hay Ajá. un parche de países de Naciones Unidas que dicen español es español. Y no solo nos vamos a ir al inglés, sino que también vamos a lograr que el español sea visible. Usted lo ha dicho además de frente y en muchos escenarios, que se siente gomelo, que es un gomelo. No, mi acento me delata, obviamente. Sí. Pero lo chévere es que la gente sabe que soy gomelo, no me da pena aceptarlo, pero que no soy el típico. Que Ujú. también en la gomelería hay diversidad. Sí. Yo soy Y- juicioso, me gusta hablar claro, sobre todo me gusta enfrentar desafíos como este de aspirar a la presidencia de Colombia. Y ese gomelo se asimila, digamos, en la cultura popular a una persona sobradora, Pues que por eso fue que que me mira la por encima montaron. del hombro, etcétera. Por eso Usted no la se gente a siente mí no así, me ni lo quería es en el así. DANE al comienzo. Sí. La gente me cogió cariño cuando ya no tenía nada más que hacer encerrada en la casa que ver las ruedas de prensa del DANE en el confinamiento para saber qué era lo que estaba pasando afuera de sus casas. Y ahí fue cuando se dio cuenta que tal vez ese país de prejuicios y estereotipos que somos Colombia, pues vale la pena alejarse de esos estereotipos y creer en alguien que quiera hacer la tarea, como fue ese rol que jugué en ese momento tan importante del país. Además de su hoja de vida, ¿por qué Iván Duque lo nombra director del DANE y lo mantiene esos 4 años? ¿Usted Por fue palanca. recomendado? ¿Sí? Por ¿Palanca? ¿De quién? Sí, claro, porque María del Rosario Guerra le pidió a él, Senadora del Centro considerara. Democrático. Senadora del Ajá. Centro Democrático, y María del Rosario Guerra es mi primera profesora de la materia más importante en mi formación económica, que se llama la microeconomía. Y la conocí como profesora en el segundo semestre de 1994, y ha sido en el pregrado la única profesora que me rajó en un parcial. ¿Sí? Y a partir de ahí empezó una relación personal y profesional que me llevó a que ella, en ese momento que yo era director de planeación del Rosario y José Manuel Restrepo había sido invitado a ser ministro, me dice, bueno, vamos a preguntarle al presidente Duque si te da una oportunidad. Ujú. Y siendo usted cuota política de una congresista del partido de gobierno, ¿eso significó repartir puestos en el DANE para cuotas políticas, para congresistas, para María Rosario? Eso es lo chévere de esta historia, que ella para mí no es una plataforma política, sino es una persona que ha jugado un rol de mentoría en mi vida personal y profesional. Y ella lo hacía porque quería verme brillar, que tuviera la oportunidad de ejercer un servicio público. Bueno, Pero eso- no hubo ningún compromiso, al contrario. Me tocó luchar con los congresistas. En paz descanse Mario Castaño, que inmediatamente cambio, la directora territorial centro-occidente del DANE, me llama y me dice, venga, pero eso es mío. ¿Sí? Entonces, aquí hubo una gestión que también le metió técnica al DANE a la hora de garantizar que sus contratistas, porque el DANE vive de contratistas, sí. fueran elegidos por criterio técnico. Mario Castaño, que fue condenado por corrupción y murió en la cárcel. ¿Y usted qué hizo frente a esa presión política? Pues yo le dije, mire, lo siento mucho, a mí eso no me lo han informado y no creo que el DANE se gobierne de esa forma, y nosotros queremos gente técnica en las direcciones territoriales del DANE. ¿Y el gobierno no le dijo a usted, oiga, hay que consentir unos congresistas? No, yo me di la pela de decir, el DANE va a tener contratación técnica y por consiguiente a todos los escuchamos frente a sus inquietudes del DANE, pero nunca vamos a permitir contaminar de sesgos políticos a las personas que meten los datos base para los grandes datos que toman, sobre los que se toman decisiones en el país. Suena muy elegante lo que usted dice de María Rosario Guerra, pero ella es una política. Ella necesita puestos para sus amigos. ¿Estamos seguros de que usted no le dio puestos a María Rosario o a otros congresistas? Yo tengo la tranquilidad de que no. Nunca me los pidieron. También pueden verificarlo con el gobierno Duque y no.
Estamos con Juan Daniel Oviedo, candidato presidencial, doctorado en economía, aquí en Indagatoria. Indagatoria con Melquisedec Torres. Doctor Juan Daniel Oviedo, en tantos años que llevo haciendo entrevistas, es la primera vez que un entrevistado viene con copialina. La copialina, sí. ¿Qué es esa carpeta enorme que tiene usted ahí? Bueno, esta carpeta es la agenda de la semana. No, ¿solo la semana? Solo la semana. A Entonces, ver, ¿y cómo está ordenada? A ver. Todas las conferencias que tenemos entre el momento que se graba es la semana del 14 al 17 de octubre. El 14 tuvimos una conferencia en la Universidad del Bosque, donde hay un resumen de qué están esperando de mí para llegar preparado. Después una conversación de voces en salud que organizó Edelman. Después un panel de precandidatos que tuvimos hoy en el Security Week del Consejo de Empresas Americanas. Tenemos Eso se le pegó. El debate que tuvimos en la Universidad de los Andes en el Día de la Paz y la entrevista que tenemos contigo. O sea, ¿va apenas empezando la agenda? Exactamente. ¿Qué sigue luego? A ver. Para cada cosa están los insumos que nosotros preparamos con nuestro comité programático. ¿Y usted siempre ha sido así de nerdo con esto? Sí, sobre todo porque yo era el que hacía esto para mis jefes. Ah, y ahora lo hace para usted. Exacto. O se lo organiza. Un equipo de gente. Se lo organiza. Es maravilloso. Y sabe que esto es importante porque algo que es clave es que podamos aprovechar el tiempo al 100%. Entonces, cualquier desplazamiento, cualquier tiempo libre, cualquier café, pues permite preparar lo que viene el resto de la semana. Es decir, si usted fuera presidente o va a ser presidente, si los colombianos lo deciden, tendremos un presidente con una carpeta todos los días. Con una carpeta todos los tomando días. nota, además de todos los ministros, todos los gobiernos, de todos Hay una cosa en lo particular, es que para mí tomar nota me ayuda a apropiarme de lo que voy a decir. Es decir, como preparar como al menos el esqueleto de lo que uno tiene que responder, porque ahora en los debates, a la fecha, llevamos 4 meses pasados de recolección de firmas y hemos asistido a 28 debates. 28 debates con otros precandidatos. Con otros precandidatos. Usted no se siente precandidato, sino candidato. Aspirante por firmas, sí, claro, porque solo seré candidato hasta cuando entregue las firmas. Cuando las firmas le den esa validez. Bueno, usted llega al Consejo de Bogotá al haber sido segundo de la elección a la alcaldía y abandonó el Consejo. ¿No le parece que eso es una traición con sus votantes, con más de 600,000 que confiaron en usted para ser alcalde de Bogotá y que los deja tirados porque usted tenía una función en el Consejo? Bueno, me parece chévere aclarar eso. Yo creo que cuando uno quiere calificar una traición, hay que reconocer que es un elemento también subjetivo, ¿sí? En el sentido en el que siempre fue claro que yo salía a la calle a luchar por un puesto, que era la alcaldía de Bogotá, ¿sí? Que es del orden ejecutivo. Ajá. Llegar a tomar decisiones, a resolver problemas, a escuchar a la gente. Y el estatuto de oposición, gracias al acuerdo de paz, existe un estatuto de oposición que dice que ahora las segundas votaciones pasan al control político. Y estuve 17 meses en el Consejo de Bogotá, aprendí muchísimo y creo que ha sido un ejercicio supremamente valioso para tener la perspectiva de la política, pero también hay que pensar en cuáles son los momentos de nuestra sociedad. Y yo creo que el momento del país en el que el aprendizaje del DANE y la inoperancia del control político en Bogotá, pues permiten que uno salga nuevamente a un ejercicio de pedir la firma y luchar por un puesto para transformar también la gobernanza territorial. Bogotá necesita ajustes y reformas estructurales de fondo que solo se van a poder hacer cuando actualicemos el Estatuto de Bogotá, y para eso se necesita ir al Congreso de la República y sobre todo un presidente de la República que quiera también que esos cambios para Bogotá sucedan. Sí, usted dice, estaba aspirando a ser el alcalde, el ejecutivo, me tocó ser concejal, pero esas reglas de que el segundo va a ocupar la curul, como ocurre en las asambleas y ocurre también en la candidatura a la presidencia, estaban establecidas. Usted era consciente de que le tocaba, si quedaba segundo, ir al consejo. Por eso hablo de cómo los votantes suyos
pudieron haberse quedado muchos diciendo, yo esperaba que él fuera alcalde, pero si no era están alcalde, en su derecho. pues quedó concejal. ¿Y Están en su derecho. por qué nos deja tirado el puesto? No creo que la sensación sea esa, en el sentido en que pues, todas estas acciones de 17 meses han sido completamente transparentes al público. Pues nuestro debate... Sí, pero la elección era por 4 años, no por 17 meses. Pero en 17 meses pudimos demostrarle a Bogotá que nos estábamos encontrando frente a un muro de sordera alrededor de un ejercicio de oposición constructiva que quisimos, ¿Quién puso el muro? queríamos que sucediera en Bogotá. ¿Quién puso el muro? ¿El Y alcalde? tristemente no tuvimos respuesta del otro lado. Sí, pero ¿quién puso ese muro, según usted? ¿El alcalde? El alcalde. ¿Por qué? Porque le entregamos nuestro objetivo y nuestro compromiso expresado directamente a él. Era que cada 3 meses íbamos a entregar un informe de oposición. Sí. Nos recibió al primero, después de muchas largas. Y después, nunca más. ¿Sí? Nunca más una respuesta por WhatsApp. Nunca más una llamada telefónica. Cuando uno escuchaba que con los otros concejales si había conversaciones, reuniones o no. Entonces, la verdad es que el rol de oposición constructiva requiere que haya 2. ¿Sí? Se necesitan 2 para bailar tango. Y si queremos tener una oposición de carácter constructivo, se necesita que el otro lado escuche. Y la verdad, no lo sentimos. Es decir, lo que usted quiso plantear es ser el jefe de la oposición al alcalde de Bogotá y hacer ese ejercicio de manera periódica frente al alcalde. Y no lo pudo hacer. No tanto asumirme el jefe de la oposición, no, sino ejercer Bueno, un usted rol tenía de 600.000 oposición. votos, más votos que todos los concejales juntos. Claro, pero en el consejo, acuérdate que el consejo es como un colegio. Y tú llegas y todos tienen las mismas prebendas. Sí, y es natural, porque es un cuerpo colegiado. ¿Sí? Entonces, allá mis 616.902 votos no contaban. Allá era uno de 45. Y es el aprendizaje muy bonito que logramos, que eso y entender eso llevó a que fuera despedido por mis colegas concejales con la primera placa más grande que me he ganado en la historia por el buen trabajo que según ellos hice en el Consejo de Bogotá. ¿Sí? Entonces creo que la política de forma empática se puede hacer, pero la oposición de forma constructiva requiere a alguien que escuche. Y eso que aprendí en cuerpo ajeno, quiero que no suceda bajo mi presidencia. Y es que tengamos la posibilidad de que la oposición sea escuchada y que el país pueda encontrar en su presidente a alguien sensato que cuando se equivoca reconoce sus errores y corrige. Sin duda el Consejo de Bogotá pues es el de la capital del país, de más de 8 millones de bogotanos, de colombianos, pero ¿no le parece que es muy abrupto el salto de pretender pasar de concejal de Bogotá a presidente de la República, por ejemplo, sin siquiera haber pasado por el Congreso o haber sido ministro siquiera? Yo te devuelvo la pregunta. Entonces, ¿fue igual de abrupto pasar del DANE a ser alcalde de Bogotá? ¿A aspirar a ser alcalde? Para la gente no fue. La gente hoy en Colombia está viendo la política como una herramienta en la que no quiere mesías. Hay gente que está cansada de ver en sus políticos mesías, mamás, caudillos, millonarios, caudillos, ¿sí? La gente quiere también sentirse identificada con la política de que pueda ser hecha por gente que comparte historias de vida con la ciudadanía. Y creo yo que no podemos calificar de abrupto. Claro, todo el mundo dice, ay, ¿por qué no fue primero alcalde? ¿Sí? La pregunta, ¿qué buen alcalde de Bogotá ha sido presidente? Andrés Pastrana. ¿Usted dijo buen alcalde o un alcalde? Qué buen alcalde. Bueno, veremos ¿sí? En la historia cómo califican a Andrés Pastrana como alcalde de Bogotá, pero pasó a ser presidente. Bueno, pues para ti, Gustavo Petro, listo, un buen alcalde. Usted habla de un buen alcalde de Bogotá. Ya tenemos 2 que fueron alcaldes, Petro y Andrés Pastrana. Exactamente. Ok. ¿No fueron buenos alcaldes los 2? Pues me parece que Gustavo Petro no fue buen alcalde. Pastrana. La verdad, creo que en ese momento, pues tuvo unas incidencias sobre las obras de infraestructura de la ciudad, el puente curvo de la 92 con autopista, unas obras
que permitieron dejar su legado, pero que uno diga hoy, además de, por ejemplo, el legado que deja Jaime Castro o Antanas Mockus, pues comparar esos legados es muy difícil. ¿No incluye a Peñalosa ahí? Peñalosa es candidato a la presidencia. Es un rival, entonces usted no quiere darle créditos. No, a mí me parece, más que rival, yo lo veo como una persona que quiere proyectar su discurso de la igualdad democrática del espacio público en todo el país. Y me parece loable, porque esto es un país urbano. Y qué bueno tener un experto en urbanismo hablándole al país de cómo lograr que las ciudades de Colombia, por ejemplo Pitalito, que ya no es un municipio, sino una ciudad, pues son ciudades modernas que tienen infraestructura y espacio público de calidad. Está con nosotros Juan Daniel Oviedo, fue director del DANE, candidato a la alcaldía de Bogotá, concejal y ahora candidato a la presidencia de Colombia. Indagatoria con Melquisedec Torres. Doctor Juan Daniel Oviedo, usted tiene una experiencia técnica muy alta, como lo hemos visto, un recorrido académico, profesor universitario, doctorado en economía, etcétera. Pero hay un país que acá en Bogotá solemos llamar, digo yo de manera peyorativa, los territorios, la Colombia profunda, etcétera. ¿Cómo percibe ese país y cómo cree que usted podría gobernarlo si usted no ha tenido ese contacto directo con ese mundo que parece tan ajeno a quienes son de esta capital? Yo partiría de otra premisa, Melquisedec. Yo creo que tener contacto no necesariamente es haber tenido los zapatos en los 1.103 municipios del país. Yo creo que conocer sus realidades a partir de lo que nos dicen los datos es algo que en lo que he recorrido del país en flota, ya más de 12 departamentos, los datos se confirman con la realidad. ¿Cuántos municipios en esos 12 departamentos? 12 departamentos que hemos visitado, sí. Más de 35 municipios. Ajá. ¿Sí? Y ¿cómo vemos al país? Pues el país es un país desconectado. ¿Sí? Y la analogía que nosotros hacemos es Colombia es como una tajada de queso costeño llena de huecos, 1.103 huequitos, en donde hay arrumes de gente, ¿sí? En los cuales es muy difícil lograr tener una visión única de país, porque las necesidades de los municipios del país son tan heterogéneas que en Buenaventura el problema es el alcantarillado, ¿sí? Pero en Pitalito es la liofilizadora de café. En Ciénaga es cómo vamos a tener un puerto multimodal en el Magdalena. En Maicao es cómo vamos a tener andenes y calles dignos de una ciudad, que no es simplemente el sitio de contrabando del país, sino que tiene a 200.000 personas que tenemos que tratar como ciudadanos colombianos. Entonces creo yo que la heterogeneidad del país sí llama a cómo vamos a resolver esa desconexión territorial. Sí. ¿Cómo vamos a hacer el país más seguro y mucho más conectado para sacarlo adelante en los próximos 25 años? Sí, usted dice desconexión. ¿Cómo conectar entonces con una persona que nos está viendo a esta hora en el Canal 1, en el Amazonas, o en el Bichada, o en la Guajira, o en el Chocó, o en el Caquetá, o en el Putumayo? Una persona como usted, ¿qué le va a decir a esos votantes que podrían eventualmente verlo tan lejano de sus necesidades, de su idiosincrasia y de su contexto regional? Más que decirles, es escucharlos. Yo creo que eso ha sido como... Pero la gente espera que los líderes les digan cosas. Claro, pero ahí es donde está como un poco los planteamientos esenciales de nuestra propuesta política. Y es que para escuchar a la gente no implica sentarse una a una con los 52 millones de habitantes del país, sino que la gente puede sentirse escuchada y reconocida a través de otros elementos como son los datos, como son los ejercicios de escucha colectiva y de escucha ciudadana. Entonces yo lo que creo es que la oferta de conectar al país, no solo físicamente, sino de darle seguridad y de darle protección social, es a través de nuestra capacidad de escucharnos, ¿sí?
Y creo yo que ahí hay muchas herramientas que nos pueden permitir que la gente se sienta reconocida y al mismo tiempo que la gente en Colombia sienta de una vez por todas que a alguien en este país le importan sus problemas, porque ese es el sentimiento que yo más encuentro en la calle. La gente dice, ustedes vienen, periódicamente nos dan besitos, nos abrazan, nos piden la firma, se toman fotos, pero ¿cuándo en realidad a ustedes le importan nuestros problemas? Sí. Decíamos al comienzo del programa que hablaríamos de la confiabilidad de las cifras del DANE. Usted estuvo 4 años en esa entidad. ¿Usted puede decirle a los colombianos que las cifras que divulga el DANE, las que divulgaba su administración y las que divulga hoy, son confiables, están hechas basadas en la realidad? Porque la gente suele preguntarse cada vez que dan, por ejemplo, el dato de inflación, ¿dónde es que merca el DANE? Que el DANE le parece que todo está barato. ¿Eso es cierto o es un mito? Eso ya ha pasado de moda. Yo creo que el DANE es una institución del país y es una institución democrática muy fuerte, porque es lo único que hay. ¿Es independiente? Tiene que ser. No, pero ¿hoy es independiente? Lo que uno conoce como usuario estadístico no puede juzgarlo. Es los únicos datos que hay. ¿Sí? Hoy no hay nadie más produciendo el dato de Usted inflación. sabe mucho de eso. ¿Le parece que los datos de hoy son confiables? Yo creo que hay que confiar en ellos. Es lo único que tenemos. ¿Sí? ¿Eran Lo confiables? que me preocupa es que no seamos tan contundentes en las explicaciones de esos datos. ¿Sí? Y tristemente hoy hay un velo muy fuerte de una narrativa a partir de los datos de este gobierno. Este gobierno está utilizando los datos para argumentar falsamente muchas cosas que están pasando en el país. Y es ahí donde uno quisiera ver a un DANE garantizando que se llame al orden a esas personas que están utilizando mal las estadísticas a la hora de hacer política. Sí, pero insisto, las cifras que nos están entregando hoy, que nos ha entregado el DANE de los últimos años, ¿son confiables? Pues, ¿están bien hechas? Mira, te lo resumo. Como exdirector del DANE, quiero decirle a Colombia que voy a ser un buen expresidente. Y hoy yo ya no soy nada del DANE, soy usuario. Como usuario me tengo que someter a tomar decisiones con las cifras que ellos publican. Pero usted me acaba de decir que el gobierno crea unas narrativas falsas. ¿Esas narrativas falsas se crean con datos falsos? No, las narrativas falsas se pueden construir con datos verdaderos, como por ejemplo la caída de la pobreza en 2024. ¿Sí? El presidente Petro dice que esa caída de la pobreza se dio por el incremento del salario mínimo, ¿sí? Cuando en realidad las mismas cifras del DANE confirman que lo que salvó la caída de la pobreza en 2024 fueron las remesas. A ver, para interpretarlo, y usted me dirá si estoy equivocado o no. Para usted entonces las cifras del DANE ayer y hoy son confiables, pero el gobierno, el presidente Petro y sus ministros las acomodan a su interés y a su narrativa. Y el DANE no tiene la autoridad o no tiene... La tiene. O no. La tiene. Sí. La Asamblea General de Naciones ¿Pero la ejerce? Unidas desde 2013. No, me refiero a la directora del DANE, por ejemplo, hoy. ¿Ejerce esa autoridad? Quisiéramos verla. ¿Le parece que le falta a ella contundencia en...? Pues yo hubiera querido que nos explicara de frente en su rueda de prensa por qué cambió el dato de pobreza del 2023 y no que no lo mencionara en la rueda de prensa y que lo conociéramos en la presentación que se publicó después de esa rueda de prensa. Es decir, tenemos una presentación engañosa de cifras no del tanto DANE. engañosa. Del gobierno, no del DANE. Mira, lo que pasa es que el DANE, como oficina estadística hoy, está llamada a no ser la que manda los datos por debajo de la puerta para que el resto del país los interprete. El mundo y en el contexto de la abundancia de fuentes de información, las oficinas estadísticas adquirimos responsabilidades adicionales. Y yo como director del DANE en su momento las refrendé. Y es que íbamos a ser muy pedagógicos con los datos y que íbamos a ser claros y precisos con esos datos. Y sobre todo que íbamos a garantizar que todo el mundo los usara bien. Tal vez por eso agradezco no haber sido director del DANE del gobierno Petro, porque yo hubiera sido el primero en salir a decir el presidente está usando mal las cifras para justificar argumentos que no se pueden justificar con esas cifras. Y seguramente no hubiera durado mucho en el cargo. Afortunadamente no tenemos que partir de suposiciones porque no lo aceptamos. Juan Daniel Oviedo fue director del DANE.
ahora quiere ser candidato y presidente de la República. Indagatoria con Melquisedec Torres. Doctor Juan Daniel Oviedo, hablemos de temas concretos en caso de que usted sea presidente de la República. ¿Restablecería relaciones con Israel? Sí, creo que las relaciones exteriores del país tienen que ser el ejemplo del pragmatismo y de la defensa del multilateralismo que tradicionalmente nos ha caracterizado en el ámbito internacional. Y creo que hoy, con la paz, el reconocimiento global por la Comisión de Académicos Expertos en el Genocidio de que allá en Gaza hubo un genocidio, vamos a encontrar en el multilateralismo y en el orden internacional la forma de saber cómo se juzga eso. Pero como presidente de la República, Juan Daniel Oviedo considera que las relaciones con Israel son un mecanismo para brindarle desarrollo al país, sobre todo en la agricultura de precisión y en el fortalecimiento de nuestra capacidad bélica, de nuestra fuerza pública. Si es presidente, le tocaría con el gobierno de Donald Trump. ¿Cuál sería su posición? ¿Confrontacional, de choque o, como dicen algunos en Colombia, de arrodillarse al imperio? Que, nuevamente, con el mismo tono, Melquisedec, pragmatismo. Aquí llevamos una relación de 200 años que los dos lados históricamente han considerado de conveniencia, ¿sí? No de subyugación ni de dominancia, de conveniencia. Por consiguiente, reconociendo que Estados Unidos es clave en la definición del orden geopolítico del continente y a nivel global, vamos a retomar nuestro canal diplomático y comercial para lograr que haya aún más oportunidades para que la inversión extranjera de los Estados Unidos llegue a Colombia. Lucha contra las drogas, aspersión aérea con glifosato, más fuerza pública, ¿cómo enfocaría esa tarea? Bueno, yo creo que hablamos de política de drogas porque sabemos que la lucha contra las drogas, por ir detrás de la mata pensando que la íbamos a resolver y la íbamos a matar, no lo logramos. Y hoy, después de muchos años, tenemos 3 veces el área cultivada de coca en el en concreto, ¿fumigaría? Entonces, nuestra política de drogas en el marco de las relaciones con Estados Unidos es primero reconocer, como ellos también lo reconocen, que el narcotráfico no es una enfermedad en sí misma, sino que es el síntoma de una enfermedad más fuerte, que es la ausencia de presencia estatal en todo ese queso costeño, que son los 1.103 municipios del país. Entonces, claro que en una política de erradicación del cultivo de coca vamos a tener que tomar decisiones de erradicación, aspersión focalizada, uso de drones, uso de precursores que no necesariamente puedan ser el glifosato, sino otros químicos que nos puedan ayudar a tener un portafolio de herramientas para que vayamos detrás de la mata, pero lo que queremos nosotros es ir detrás de la plata que produce la mata, porque hoy el narcotráfico es una cadena global de valor, una cadena logística en la que si rompemos las fuentes de financiación de algunas etapas logísticas de esa cadena, vamos a romper completamente la existencia del cultivo de coca en el país. ¿Política de paz total con grupos criminales o política de guerra abierta con esos grupos? ¿Cuál sería ese planteamiento de Juan Daniel Oviedo? Fin de paz total, porque consideramos que es un revoltijo de las políticas de seguridad, paz y justicia que Colombia necesita. Y por consiguiente, en materia de paz, llevaremos en los primeros meses de nuestro gobierno una política de sometimiento de grupos criminales, porque hoy lo que tenemos es un oligopolio criminal. ¿Con beneficios de menos cárcel? Esas políticas de sometimiento van a estar basadas en el conocimiento, porque es que el problema es que el presidente Gustavo Petro en la paz total nos puso a negociar a ciegas. Hoy Colombia no sabe cuál es el objetivo estratégico del Clan del Golfo. No sabe cuáles son los eslabones de la cadena de valor de todas las actividades económicas ilícitas que desarrollan. Cuando el gobierno y el presidente de la República tenga ese conocimiento, que lo vamos a obtener gracias a la inteligencia económica, militar, judicial e internacional, ahí vamos a establecer ese marco de sometimiento con el Congreso en el marco de que tenemos son oligopolios criminales y no grupos políticos o guerrillas jerarquizadas. ¿El Juan Daniel Oviedo presidente negociará con los congresistas puestos, contratos,
a cambio de los votos para los proyectos del gobierno? Yo creo que negociar no es la forma de establecer estos elementos, pero hay que reconocer que el sistema de pesos y contrapesos de nuestro orden constitucional establece que el Ejecutivo debe tener unas conversaciones con el Legislativo. Pero los congresistas dan las conversaciones a cambio de. Pero sobre la mesa. Sí, pero a cambio de puestos, no tanto contratos. A cambio de, es el cabildeo típico de poder establecer en un reconocimiento legítimo, porque es que es importante que el presidente de la República reconozca que está gobernando en una democracia, que por consiguiente se puede sentar con el Congreso de la República para definir cuáles son los acuerdos que permiten sobre la mesa y de frente al país que se tomen las decisiones y las reformas de fondo que necesitamos establecer. Por eso, ¿y qué hará ese presidente cuando los congresistas le pidan puestos y contratos? Bueno, yo creo que lo importante, más que pensarlo en puestos y contratos, es cuáles son los aportes que van a hacer a la política de desarrollo del país. Es decir, y que haya un control social de frente, de definir si hay un partido político que quiere incidir sobre un tema fundamental del desarrollo del país, que quede claro que ese partido político está ahí, que no es un tema de transacciones de puestos o de contratos, sino de propósitos y de resultados, en donde la gente va a medir esa conversación en función de los resultados que se produzcan. Pero la realidad indica, doctor Oviedo, que los congresistas no actúan así. Los congresistas primero van pidiendo puestos y contratos. Por eso queremos aportar a la renovación del Congreso y tenemos una lista a la Cámara de Representantes por Bogotá y una lista al Senado. Sabemos que es un aporte, pero no podemos seguir gobernando Colombia a partir de los prejuicios, sino que debemos tener claro cuál es el derecho de las cosas y tratar de implementarlo. Y para eso es que existe un presidente, para tomar decisiones de cómo se establece esa conversación con el Congreso de la República. Usted es un hombre de derecha, de extrema derecha, de derecha con el centro, de centro izquierda, de centro. ¿Dónde se ubica? En el centro político, nuestra propuesta. ¿Y qué es el centro político? El centro político es, como cualquier ideología política, está basada en una creencia, y es que nosotros estamos convencidos que es posible unir a este país tan dividido alrededor de un propósito común que es el desarrollo. Que eso se puede lograr a través de 3 valores fundamentales, que son la disciplina, el trabajo en equipo y la capacidad de escuchar. Y que tenemos un escenario en el que a Colombia solo le quedan 25 años para poder lograr que la política nos permita resolver los problemas que, una vez resueltos, nos permitan ser un país desarrollado como nos lo merecemos todos. Por consiguiente, es una posición política adaptativa, pragmática y sobre todo que encuentra en la evidencia una oportunidad no solo de tomar decisiones, sino de escuchar lo que está pasando en el país. Finalmente, doctor Oviedo, ¿cuánto ha gastado en su campaña, en su recolección de firmas? ¿Cuánta plata? Pues hasta este momento la cuota inicial fue un crédito de 350 millones de pesos que me dio el Banco BBVA. ¿Crédito personal? Tuve que hipotecar una propiedad. ¿Ha recibido plata de otras personas? Hasta el momento no hemos recibido donaciones de gran calibre, hemos recibido los aportes típicos que pueden suceder a través de cuentas claras, como lo venimos reportando, pero que digamos hoy tenemos una gran fuente de financiación. No, por eso estamos en flota y por eso estamos buscando cómo ser visibles en este escenario digital en el que la plata pesa muchísimo también. Ajá. ¿Cuál es su patrimonio económico? Creo que está alrededor de el patrimonio 1.400 millones de pesos, que Casa, son 3 apartamentos, son sí. 3 apartamentos que tengo en el que vivo y 2 apartamentos que están arrendados y una oficina que tengo en leasing, que fue la famosa oficina de la demanda. De la demanda. ¿Y volverá a meterse a un barrio popular para vivir en arriendo y hacer populismo? No, Bosa no fue populismo. Creo que fue una oportunidad que hoy la gente en el país la aprecia, porque reconocer las realidades del país de local son muy valiosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hemos recorrido Medellín como si fuéramos habitantes de Medellín, Cali como si fuéramos habitantes de Cali, Bucaramanga como si fuéramos habitantes de la ciudad. Vamos para Barranquilla, así que Cúcuta, Cartagena,
Lo que queremos es que la gente entienda que queremos ganarnos el respeto como actores políticos de la gente. Y qué mejor que ganarnos el respeto conversando como locales y no simplemente asumiendo prejuicios como el que prevalece en Bogotá, de que Bosa es pobre, fea y con problemas, cuando en realidad hay muchas cosas bonitas que me llevo en mi experiencia de haber vivido allá. ¿No tiene empleo hoy o sí tiene empleo? No, porque ¿De qué está viviendo? Pues ¿De la precisamente de ese crédito, una parte la pasé como aportes del candidato a la campaña Con Toda por Colombia y otra parte está siendo utilizada para pagar mis cuotas de los créditos, porque todos esos 3 apartamentos tienen cuotas que estamos pagando. O sea, ¿está arriesgando un apartamento por lo menos para la campaña? Estoy arriesgando la plata y sobre todo la relación con mi mamá, porque ella dice que no puede ser posible que yo sea tan irresponsable de haberme quemado las pestañas a punta de consultoría y trasnochadas y de trabajo para tener esos 3 apartamentos y que hoy estén en riesgo de perderlos precisamente por esta apuesta política. O sea que su mamá no le ha firmado las planillas. No, claro que me firmó y ella recoge firmas, pero ella es muy dura y dice que ella no quiere verme en esta condición. Doctor Juan Daniel Oviedo, muchas gracias por aceptar esta indagatoria. No, muchísimas gracias a ti. Qué bueno tener esa conversación al punto, como siempre eres tú. Muchas gracias. Juan Daniel Oviedo, economista, doctor en economía en Francia, habla 3 idiomas, fue candidato a la alcaldía de Bogotá, sacó más de 600,000 votos, concejal de la ciudad, renunció a esa curul y ahora quiere ser candidato y presidente de la República. Estuvo con nosotros aquí en Indagatoria. A ustedes muchas gracias. Síganos por favor en nuestras redes sociales, en nuestra cuenta de YouTube, Indagatoria TV, y en todos los canales, y por supuesto aquí en el Canal 1. Muchas gracias, muy amables. Usted quiere ser presidenta sin duda. Usted lleva todo el fin de semana diciendo que no es candidato, entonces ¿por qué renunció? Entonces, ¿cuál es la coherencia de esa propuesta de los congresistas de bajarse el salario? Usted ya está hablando de fraude, de robarse las elecciones. Para que el país le perdone ese episodio. Indagatoria con Melquisedec Torres.